Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Es importante aclarar que todavía soy candidata a PhD, no soy todavía PhD. Am, Estoy por terminar, pero bueno, no importa. Eh, la conferencia que me han propuesto, no sé si puedo compartir pantalla. sí, por favor. No puedo. Está habilitado, economista. Ok, muy bien. Entonces, yo voy a exponer este tema desde la perspectiva de la Universidad Central, porque justamente en el Consejo Universitario nos permitimos hacer un comunicado sobre este tema en el cual trabajamos varias personas y yo fui una de las que ayudó a trabajar este tema y debo señalar que ese comunicado se lo hizo justamente el 2 de febrero de este año, cuando se empezó a escuchar, ¿no es cierto?, a través de las diferentes voces en los medios de comunicación, el interés del Estado por monetizar los activos. Entonces, como les había explicado, ¿no es cierto? En este comunicado se planteó específicamente que la Universidad Central del Ecuador no estaba de acuerdo, sobre todo que un gobierno al que le faltan 4 meses pueda hacer esta monetización, en primer lugar. Y luego, ¿no es cierto?, sin haber eh, hecho un estudio que calcule no solo el beneficio digamos, de mercado, sino también el beneficio social o el beneficio que tiene para los ecuatorianos. Solo un estudio técnico podría, en cierta forma, justificar la idea de la monetización y lo vamos a ver justamente por qué. Si nosotros pensamos en la monetización, ¿no es cierto? Podríamos decir que no es más que una privatización. Según el gobierno, la monetización es la valoración que se hace, ¿no es cierto?, a los activos que tiene el gobierno. Es decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, si yo como empresaria decido ponerle un valor a la empresa que yo tengo, entonces pues a todos los activos yo los voy a valorar. Voy a decir cuánto me costaría la empresa. Entonces, en ese sentido, la monetización no es más que lo que se hablaba antes como la privatización. La privatización que puede ser parcial o total, de acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado en los medios de comunicación a los voceros del gobierno, ¿sí? ¿Por qué digo parcial o total? Porque la Constitución de la República del Ecuador, la Constitución del 2008, ¿no es cierto?, no permite justamente vender ciertos activos o los, digamos, recursos estratégicos, como el gobierno lo ha pensado. Porque ¿en qué activos el gobierno ha pensado? Básicamente, ¿no es cierto?, petroleros, de comunicaciones, es decir, de la telefonía, y también otro recurso estratégico que es el gas natural, ¿no es cierto?, del Golfo del Guayas. Entonces nosotros ahí tenemos que estos recursos estratégicos, obviamente, de acuerdo a la Constitución, se prohíbe vender. Y por esa razón el gobierno ha pensado en hacer una concesión. Entonces, de acuerdo a muchas personas del Ministerio de Finanzas y de Energía, ¿no es cierto?, se ha manifestado en concesionar activos como la refinería de Esmeraldas, el campo Sacha, la termoeléctrica Machala y obviamente vender lo que pueden vender, que son las antenas del CNT y el Banco del Pacífico. ¿Cuál es el objetivo de vender estos activos? Al principio se mencionaba que este seminario, este conversatorio, este webinar es para identificar qué alternativas tiene el Ecuador frente a la crisis actual, que digamos esta crisis no es que se ha producido con la pandemia,
No, 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 como en otros países. Esta crisis ya viene delineándose desde el año 2015. En el año 2019 ya teníamos indicadores bastante deteriorados y obviamente en el 2018, con la pandemia, ahí sí fue el colapso de la economía ecuatoriana. Y colapsó en varios sentidos, ¿no? Porque además de que el gobierno no tenía recursos para hacer inversión pública y por lo tanto, en cierta forma, generar empleo, ayudar a las empresas privadas, ¿no es cierto?, a que reactiven el sector productivo, etcétera, etcétera. Tampoco el sector privado estaba o no había hecho inversiones nuevas y por lo tanto tampoco teníamos una inyección, como quien dice, de recursos en la economía. Los indicadores sociales han caído significativamente. Nosotros vemos que ahora justamente estamos en el problema de que el INEC no ha transparentado las últimas cifras del empleo. Y nosotros ahí nos preguntamos por qué no transparenta las últimas cifras del empleo. Se sabía más o menos hasta septiembre del año pasado, por las cifras formales del INEC, que aproximadamente medio millón de ecuatorianos perdieron el empleo, ¿sí? O sea que imaginemos que qué pasará con estas nuevas estadísticas que no se atreven a presentar, ¿no es cierto? ¿Cuántos ecuatorianos habrá desempleados? Por supuesto, el PIB, ¿no es cierto?, ha caído en más del 6%. Y bueno, muchos otros indicadores nos evidencian, ¿no es cierto?, que la economía del Ecuador está en crisis, está en emergencia, está en sala de cuidados intensivos, podríamos decir, haciendo varias metáforas. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros observamos, ¿no es cierto? Y bueno, la universidad tampoco está, digamos, excepta de este tipo o de esta crisis, pues ustedes saben muy bien que los recursos del presupuesto universitario han sido reducidos significativamente, que no podemos contratar a ningún profesor nuevo y muchas otras cosas y necesidades de la universidad no se pueden satisfacer justamente por la falta de recursos. Entonces, el Estado ha pensado en monetizar o privatizar, digamos así, entre comillas, los activos justamente para obtener liquidez y sortear la urgencia fiscal que tiene, el déficit fiscal que tiene, ¿no es cierto?, esa enorme brecha entre gastos e ingresos del Estado que tiene. Bueno, nosotros sabemos que además de la pandemia también se agravó por la caída del precio del petróleo, aunque ahora estamos recibiendo, digamos, buenas noticias en el sentido de que están subiendo o van a subir los precios del petróleo. Entonces, si nosotros nos fijamos que un gobierno que está, digamos, casi en este momento a menos de 3 meses de terminar su periodo, ¿cómo se le ocurre, no es cierto?, monetizar a la, digamos, violentamente o rápidamente los activos del gobierno sin haber hecho un estudio que permita decidir si efectivamente conviene o no conviene concesionar. Porque en cierta forma en América Latina y por ejemplo en Argentina ya tenemos muchas experiencias de la privatización que se llevó a cabo en los años 80 y 90. Pero obviamente también vemos las consecuencias que dejaron esas privatizaciones, que no fueron nada halagadoras para el pueblo argentino y más bien elevaron, ¿no es cierto?, o mejor dicho, deterioraron los índices sociales como el desempleo. ¿Por qué? Porque estas empresas públicas, digamos así, que se empezaron a privatizar, generaban empleo. Y por supuesto, al pasar a manos del sector privado, lo menos que puedo hacer es optimizar los recursos y hacerla más eficiente a mi empresa. Y para hacerlo, ¿no es cierto?, necesito obviamente tal vez comprar más máquinas y despedir empleados. Entonces, en ese sentido, y también obviamente como van estas empresas a los recursos estratégicos, como los recursos de energía eléctrica, por ejemplo, no queda de lado que las tarifas de estos servicios puedan subir. Entonces, debería hacerse un estudio técnico que valore
no solo, digamos, a precios de mercado estos activos, sino que los valore tomando en cuenta los precios sociales. Claro que, digamos, eso no tenemos calculado, pero al menos deberían de ser los precios de eficiencia que nos permiten, en cierta forma, ver si la venta de estos activos va a tener algún beneficio también para la sociedad ecuatoriana en su conjunto o únicamente para ciertos actores de la sociedad ecuatoriana. Eso debería hacerse, ¿no es cierto?, un buen estudio, porque tampoco nosotros en este momento, el gobierno no tiene recursos para hacer reinversión y para fortalecer estas empresas. Y además, el marco regulatorio que se desarrolle cuando se vendan, digamos, estos activos, debe ser muy bien pensado para que no haya abusos, como les decía, sobre todo en la subida de los precios de los servicios. El Estado, como puede vender el Banco del Pacífico, entonces ha pensado en la venta del Banco del Pacífico. Pero el Banco del Pacífico prácticamente se ha convertido en el segundo en el Ecuador, entre los bancos privados más grandes, como el Banco del Pichincha, Produbanco, ¿no es cierto? Es prácticamente el segundo banco en el país por sus activos. Y no solo eso, sino que el Banco del Pacífico, en cierta forma, en este tiempo, ha permitido regular el oligopolio de los bancos, que mantienen los bancos. ¿Por qué? Porque a través de las tasas de interés, los bancos tienen que tratar de ser competitivos y obviamente lo que tratan, ¿no es cierto?, es de tener la misma tasa de interés al menos que fije el Banco del Pacífico para diferentes tipos de préstamos. Nosotros sabemos que siendo un país dolarizado y, digamos, siendo un país cuyo aparato productivo no está tan reactivado, la tasa de interés es bastante alta, sobrepasa los 23 puntos. Entonces, bajo ese punto de vista, el Banco del Pacífico conviene a cierto tipo de intereses ser vendido, no solo, digamos, porque, fíjese, es un gran patrimonio que tiene el Estado al ser el segundo banco en activos y por lo tanto demostrar su solvencia, pero además regula este tema de los otros bancos, ¿no es cierto? Que ahora justamente con la ley de la defensa de la dolarización, entre comillas, ¿no es cierto? Se quiere la autonomía del Banco Central, que no es otra cosa más que la privatización también del Banco Central. Entonces ustedes ya pueden imaginarse estos recursos de la monetización de activos, hacia dónde van a ir. Será al Banco Central, en donde obviamente se puede utilizar estos recursos, por ejemplo, para un salvataje bancario, porque deberíamos nosotros pensar y reflexionar quiénes van a estar en el directorio del Banco Central. Por otro lado, ¿no es cierto?, la concesión de la refinería Esmeraldas, nosotros sabemos los problemas que ha tenido esta refinería, sobre todo con el proyecto que se hizo para la reactivación de la refinería, pero por la corrupción, por varios aspectos, ¿no es cierto?, que ocurrieron en el gobierno anterior, vemos que todavía tiene problemas la refinería Esmeraldas y no han sido tan reactivadas. Sin embargo, la refinería Esmeraldas produce combustibles como gasolina, diésel, jet fuel, el gas oil, ¿no es cierto?, GLP, etcétera, que esto permite justamente, ahora que se liberalizó los precios internos, ¿no es cierto?, para que no haya subsidio, en cierta forma la refinería permite justamente regular los precios internos de los combustibles. Entonces, si esto pasa a manos privadas, que además se gastó más de 2.000 millones de dólares para su reactivación, entonces se está vendiendo, ¿no es cierto?, bajo ciertos aspectos que no se han regulado y se permitiría, por ejemplo, que los precios internos de los combustibles se internacionalicen, lo que significaría que los combustibles tendrían un precio prohibitivo en el Ecuador. Por otro lado, el campo Sacha, ¿no es cierto?, que es uno de los reservorios con petróleo más grande que se ha descubierto, justamente al 2018 tenía 435 millones de barriles y que en la actualidad, a
exporta aproximadamente con 70,000 barriles de petróleo por día, o sea, el 15% de la producción nacional. Además que produce al costo más bajo, en promedio entre 4 y 7 dólares, que los otros campos o reservorios. Entonces, varias comunidades, ¿no es cierto?, de la Amazonía están tratando de luchar porque justamente se pare o se explote de otra forma estos recursos, porque además tiene impactos ambientales significativos. Entonces, si yo hago la concesión a una empresa privada, nosotros vemos que en el Ecuador hay muchas leyes ambientales que permiten, ¿no es cierto?, en cierta forma al sector privado cobrar los impactos ambientales o los costos ambientales que están ocasionando al explotar, en este caso, el petróleo. Pero ¿qué pasa, no es cierto? Que la ley no se aplica generalmente y obviamente las empresas privadas, ¿no es cierto?, no están pagando estos costos ambientales. Por lo tanto, nosotros tendríamos a lo mejor mayor contaminación, pero no solo eso, sino que es un pozo estratégico para el Ecuador por el recurso que tiene ahí y por lo tanto nosotros diríamos que se cometería un error al hacer esta concesión. La Facultad de Geología, Minas y Petróleos, justamente en enero me parece que hizo un seminario para analizar justamente la concesión de este campo Sacha. Y las conclusiones de este seminario fueron muy evidentes. Y en general lo que se concluyó es que no se debería hacer la concesión de este campo Sacha. Por otro lado, también se piensa hacer la concesión de la termoeléctrica o de la termogás Machala, que es la única central termoeléctrica del Ecuador que genera energía con gas natural. Y obviamente obtendría un combustible limpio y de menor costo que inclusive el diésel que se importa. Entonces también la termogás Machala constituye un recurso estratégico del Ecuador y nosotros nos preguntaríamos, ¿no es cierto?, ¿por qué se quiere vender este activo? ¿Por qué se quiere deshacer, ¿no es cierto?, de este activo que obviamente implica recursos para el Ecuador e inclusive hasta los empresarios de Cuenca han dicho, ¿no es cierto?, y han defendido esta termogás justamente por el combustible más limpio que se puede obtener y sobre todo, ¿no es cierto?, que representaría o tendría un menor costo que el diésel. Tal vez esta o política podríamos respondernos, lo que se quiere hacer es concretar los compromisos con el FMI o también, digamos, concretar el compromiso porque antes de 6 días que termine el gobierno de Trump, el gobierno del Ecuador firmó un crédito, ¿no es cierto?, con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo, DFC por sus siglas en inglés, por 3.5 millones de dólares, en donde, digamos, este préstamo obviamente tendría menor interés, más años de gracia y en cierta forma lo que se quiere es liberalizarnos de la deuda que es más cara con China. Pero eso también nosotros recordemos que es un problema geopolítico, ¿no? Y entonces, justamente se ha dicho que estos recursos van a ir a reactivar al sector productivo, pero sobre todo estarían vinculados a la monetización de los activos estatales, ¿sí? Por eso también se quiere vender las antenas del CNT. ¿Pero por qué? ¿No es cierto? Porque las antenas del CNT son justamente un recurso estratégico para la transmisión de la 5G, ¿sí? De la tecnología 5G. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que hay varias intereses económicos, geopolíticos, etcétera, ¿no es cierto?, que van en función de la monetización de activos. Y para complementar esto, se mandó una ley que en buena hora fue rechazada por la Asamblea, ¿no es cierto?, para la autonomía del Banco Central. Entonces, fíjese, todos estos recursos de la monetización de activos irían al Banco Central y si es que se hubiera logrado que esta ley se apruebe, ¿no es cierto? La autonomía del Banco Central significa o implica que estaría dirigida por un directorio
en su mayor parte compuesta por presidentes de los bancos privados, y entonces, ¿no es cierto? Como les decía, por ahí, ¿no es cierto?, algún salvataje bancario se podría invertir estos recursos. Porque en el Ecuador se ha dicho mucho que la autonomía del Banco Central es justamente para que el gobierno no lo utilice como caja chica al Banco Central y no toque los recursos que no son del gobierno, sino que más bien son de la gente que ahorra en los diferentes bancos. Pero ¿y qué podríamos nosotros decir? Justamente la autonomía del Banco Central ocurrió cuando en el año 99 hubo el feriado bancario, ¿sí? Y los recursos del Banco Central sí fueron tocados justamente para el salvataje bancario. Entonces nosotros no vemos ahí una transparencia total, no vemos que se hayan hecho estudios que nos digan, oiga, este es el costo social y este es el beneficio social que tiene la venta de este u otro activo. Es decir, que la monetización de activos no se debería hacer únicamente, ¿no es cierto?, a precios de mercado, sino considerando además los costos de oportunidad que implica la privatización y por lo tanto, seguramente al tomar una decisión, se tomaría una decisión, digamos así, más racional, aunque la racionalidad en la economía ha perdido ya mucho piso, porque obviamente desde la crisis internacional que sucedió en el 2008, 2009, la crisis financiera internacional, justamente la teoría económica, en cierta forma, podríamos decir que está en crisis. Entonces nosotros pensamos, ¿no es cierto?, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Es una alternativa la monetización de los activos y vender, digamos, el patrimonio del Estado? Yo diría que no es una alternativa. Y más bien, ¿no es cierto? Eh, Tal vez en algunos casos pueda ser una alternativa, pero en lugar de eso deberíamos pensar nosotros en una estrategia diferente de desarrollo, donde los ecuatorianos seamos conscientes de disminuir el consumo. Yo creo que en ese caso la pandemia es una de las lecciones que nos ha dejado el no ser consumistas, ¿no es cierto? Quiere decir que disminuimos el consumo y por lo tanto necesitamos menos producción, necesitamos importar menos y por lo tanto nos dirigimos hacia allá, a lo que nuestros pueblos ancestrales tienen como filosofía, el buen vivir, para lo cual no se necesita tantas cosas materiales, ¿no es cierto?, para, digamos, tener un buen vivir. Entonces, yo creo que las políticas deberían dirigirse justamente a concientizar, y eso debe ser fundamental, porque ahora también estamos enfrentando, digamos así, grandes problemas ambientales, y eso hace que, digamos, nosotros necesitemos también disminuir el consumo, ser más conscientes, llevar fundas de telas al supermercado, no consumir cosas, digamos, que no puedan ser recicladas. Pensar en el reciclaje como una alternativa es muy importante también, ahora que desde viviendas se están construyendo con los backpack de los paquetes, ¿no es cierto?, de la leche, etcétera, de cartón, se están construyendo. Entonces, hasta aquí es lo que tenía que comentarles. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias y muchas gracias a la Facultad de Administración por haberme invitado a este importante evento y sobre todo por dar a conocer el punto de vista de la Universidad Central que fue expresado en un comunicado, como les comentaba, el 2 de febrero, donde se hizo generalmente más o menos en estos términos el exhorto, ¿no es cierto?, al público, al país, y pues no debemos dejar nosotros que el gobierno tome esa decisión. Muchas gracias. Dejo de... Agradecemos la intervención del economista Medina. Palabras del magíster Luis Morales sobre las preguntas e inquietudes que recolectó dentro de la ponencia de la economista Medina.
Muy buenas tardes a las autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas. En primer lugar, por haber avalizado este seminario que surge de la academia, surge de las aulas universitarias. No está por demás agradecer la presencia del economista Nancy Medina, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, y ahora, claro, a nuestro directo amigo Pablo Dávalos, que le vemos que está acá, que por poco nos da un paro cardíaco por, por el inicio del seminario. Y bueno, nuestros directores que están acá muy ávidos de apoyar a sus estudiantes y sobremanera a la señora vicedecana, la doctora Liliana Morillo. Con esto, pues, agradeciendo una vez más a la economista Nancy Medina, me permito hacer una breve síntesis, porque por asunto de los estudiantes y de la moderación es necesario, el moderador es necesario previo a las preguntas que se han planteado. En primer lugar, debo recalcar que para los panelistas que nosotros tuvimos la oportunidad de, al momento de inscribir, solicitarles las preguntas a los participantes. Inscritos casi 700 y por tanto tenemos 700 preguntas divididas para 6 participantes a 100 y algo más. Entonces eso es motivo de todo un congreso, por lo que una comisión del comité organizador sistematizó las preguntas y la hemos creado 3 tipos de preguntas para cada conferencista y para que respondan según nuestras lógicas de análisis del estudiantado. Doy a conocer también a las autoridades de la facultad y a los presentes que el día de ayer hemos tenido alrededor de 17,000 visitas en Facebook de la facultad, de la Universidad Central y de otras redes sociales, que lo que pensamos que este seminario posiblemente el día de ayer llegó a 20,000 participantes vía redes sociales. Y en sala, por cierto, inscritos tenemos 600 y más. Eso es un mérito de los estudiantes y de la facultad y de la universidad. La economista Nancy Medina ha comenzado precisamente su intervención reconociendo y resaltando a la vez el papel que tiene la Universidad Central del Ecuador a través del Consejo Universitario de generar un punto de vista propio que surja de la universidad, de sus autoridades, del Consejo Universitario en torno a la monetización de activos fijos, de activos del Estado. Por tanto, siendo un interés de la colectividad universitaria, de la comunidad universitaria, resalta que era importante recuperar la posibilidad que nos da la Constitución de la República en el sentido de que no es factible a los bienes considerados estratégicos y a otros bienes del Estado privatizarlos. Porque de acuerdo al estudio que presentó la universidad, preparado por la economista Medina y otros distinguidos colegas, ella misma lo ha ratificado, monetización significa privatización. Y en eso estamos plenamente de acuerdo en el nivel de la cátedra. Ha puesto ejemplos de lo que ocurrió en Argentina, por ejemplo, también, en donde los resultados han sido totalmente negativos para la sociedad en su conjunto. Plantea la posibilidad de que exista un estudio técnico que no solo determine los beneficios económicos, sino que determine los beneficios sociales para el conjunto de la población. Y que ese estudio técnico determine entonces la viabilidad o no de que se moneticen estos activos del Estado. Y por tanto, llega a explicar que no es definitivamente adecuado, no es el momento, más aún si se considera que el gobierno actual está de salida, y por lo que ratifica desde el punto de vista universitario que no sería conveniente esta privatización de los activos del Estado en los momentos actuales. Y posiblemente a futuro, inclusive, que habrá que realizar los estudios técnicos pertinentes. Ha resaltado algunos casos, como el Banco del Pacífico y precisamente el Campo Sacha, que es uno de los bienes del Estado que da muy buenos beneficios. El día de ayer también, precisamente lo resaltó el economista Nancy Medina, que FIGEMPA, ayer tuvimos la presencia del señor decano de FIGEMPA en una conferencia sobre el caso, y se resalta que efectivamente
en cuanto a cuestiones petroleras, es necesario y urgente de que se realicen los estudios técnicos, económicos, financieros, para ver cuál es el grado de posibilidad o no de este impacto. En última instancia, la economista plantea que esto más bien es un problema político, es de geopolítica. Nos pone una inquietud, y eso es digno de estudio de los estudiantes. Es una política que está dada para concretar compromisos con el Fondo Monetario. Se ha preguntado la economista, y nosotros estamos de acuerdo con este criterio. Es una estrategia para romper un poco el vínculo con China en cuanto al financiamiento de ciertas actividades del Estado. Y si es que es así, esto es un problema de geopolítica y de situación económica del país. Hay alternativas, claro. Proponer una estrategia de desarrollo inclusivo del país, estudiar detenidamente el asunto de la monetización en los momentos actuales no es factible. Y algo interesante, recupera el concepto del suma causa y el buen vivir que plantea la Constitución de la República del 2008. Y que definitivamente en el país, eso es un aporte del moderador, se puso en evidencia a partir del modelo 2013-2017, en donde se pretende el cambio del impulso de la matriz productiva, por ejemplo. Se planteó el impulso a la matriz productiva, es un complemento que me permite a la economista, y desde luego fundamentándonos en el aspecto energético. Y por ello es que el asunto del termoeléctrico también es fundamental, y ahí tuvimos la ocasión de conocer. En resumen, el economista Medina nos plantea que sí hay otras opciones. Y las opciones tienen que salir al entender de la conferencia, de la academia, de la universidad. La universidad se ha preocupado, la Universidad Central del Ecuador se ha preocupado. Tenemos este documento que salió a la comunidad universitaria, le hemos estudiado, y lo hemos estudiado en la Facultad de Ciencias Administrativas con nuestros estudiantes, y por eso fue surgiendo la posibilidad de que se dé este seminario. Economista Medina, 3 preguntas que tienen correlación y por tanto podría responderse tal vez de una sola manera. Voy a permitirme leerle las 3 preguntas y ustedes responden según su criterio, por favor. Aclaro que estas preguntas son planteadas por los estudiantes que se han inscrito a este seminario. Primera pregunta. ¿Cómo proteger los activos del Estado desde el punto de vista constitucional y fundamentalmente desde la política económica, en salvaguarda de los intereses de la colectividad? Es un planteamiento que surge de los estudiantes. Segundo, ¿cómo conseguir financiamiento interno y externo para proyectos de infraestructura social en el contexto del achicamiento del Estado y la reducción del presupuesto para inversión pública? Y tercera pregunta, ¿qué soluciones se puede aplicar en el caso del gasto público en general en términos de arreglarlo, ya que por la crisis ha entrado un profundo desajuste, crisis económica por el asunto del COVID, en un profundo desajuste, y se ha reducido drásticamente? En resumen, son los 3 interrogantes que sistematizan las preguntas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y de los que estamos presentes acá en el seminario. Economista Medina, por favor. Gracias. Bueno, con respecto a cómo proteger los activos del Estado, con la Constitución ya hemos dicho que la Constitución tiene justamente un artículo donde se prohíbe vender cualquier activo que esté relacionado con los recursos estratégicos del país. Así es que si no cambia la Constitución el próximo gobierno, el gobierno no podría vender, o sea, deshacerse para siempre de los activos, sino que más bien, ¿no es cierto?, podría hacer concesiones, pero por periodos largos de tiempo, que implicaría prácticamente lo mismo. ¿Sí? En el sentido de política económica, justamente la monetización es una política, ¿no es cierto?,
para tratar de subsanar el déficit que tiene ahora el gobierno. Nosotros vemos que el gobierno en realidad ha obtenido recursos exteriores a través justamente de lo que les decía la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, igualmente a través del FMI, es decir, gobierno, préstamos bilaterales y multilaterales, ¿no es cierto?, que en cierta forma tienen una tasa de interés más baja. Pero sí en el futuro, ¿no es cierto?, que no es tan lejano tampoco, tenemos que pagar una deuda bastante onerosa, bastante alta. Entonces yo no creo que se deba seguir endeudando el país, ¿no es cierto?, porque de lo contrario, obtener financiamiento externo, sí, pero más bien de la cooperación, más bien, ¿no es cierto?, para los empresarios o de los empresarios que, digamos, en cierta forma, piensen en el Ecuador. Yo pienso que uno de los problemas fundamentales del país, y he insistido algunas veces, es justamente un problema de crisis de valores, que en cierta forma el capitalismo nos ha impulsado a ser individualistas y pensamos en nuestros intereses y no pensamos con conciencia colectiva, no pensamos en los demás. Por eso también tenemos el problema del alto contagio y tenemos también el problema de la corrupción. Entonces, por ejemplo, digamos, pensar en monetizar siempre y cuando las negociaciones sean buenas o lo que sea, se podría pensar, pero ¿a dónde iría ese dinero? Entonces, esa es la primera desconfianza que existe. Pero yo creo que existen, claro que con la pandemia, ¿no es cierto?, las alternativas son menores, porque antes se decía, pues, que el turismo era una alternativa, que otros, ¿no es cierto?, formas de explotación, emprendimientos, son una alternativa. Pero yo creo que, por ejemplo, revalorizar el sector agropecuario y trabajar con los pequeños productores del campo en la asociatividad de ellos para que enfrenten los retos actuales y poder exportar, ¿no es cierto? Ayudarles con una extensión agrícola que permita educar, que permita que el sector rural salga de la pobreza y la desnutrición que, digamos, es expansiva en el sector rural, podría ayudar muchísimo. O sea, fijémonos que el Ecuador ha habido, digamos, épocas en que ha dependido del sector agrícola, básicamente. Y bueno, ¿no? En todo esto implica también hacer una explotación adecuada, es decir, por ejemplo, aumentar o adherir, digamos, al suelo de acuerdo a los estudios del suelo, lo que el suelo necesita en nutrientes y no, digamos, exceder los fertilizantes, todo eso, no exceder los fertilizantes que van a contaminar, mejor dicho, y hacer una fuente puntual de contaminación el suelo o la tierra. Entonces ahí está, o sea, debería ser una extensión agrícola estratégica, donde el trabajo, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura sea en el campo, no en las oficinas. Es igual, ¿no es cierto?, lo que muchas veces ocurre con la CENACID y el CES, que ellos trabajan desde el escritorio, pero no conocen la realidad de las universidades. Entonces, conocer la realidad del Ecuador, conocer en qué debemos emprender. Por ejemplo, es muy importante hacer agroindustria, que significa, ¿no es cierto?, dar valor agregado a los bienes agrícolas también. ¿Para qué? Para que nosotros no importemos chocolates y exportemos cacao, o no importemos, digamos, procesados de banano y exportemos banano, sino que seamos capaces de producir aquí en el país y de vender también afuera. Y obviamente con el valor agregado implicaría, digamos, obtener una mejor ganancia. Desarrollar la industria del software. Nuestros técnicos en software y nuestros científicos en software han desarrollado y han sido capaces de convertir a una industria estratégica en el Ecuador el software, ¿no es cierto?, que es tan importante ahora a nivel mundial. Entonces yo creo que sí existen varias alternativas y el financiamiento debe ser conseguido a través de una reforma tributaria, en donde los más ricos sean los que pongan más. Es justamente esa conciencia colectiva de pensar más en el país y no solo en mis beneficios.
O si no, veamos países europeos, ¿no es cierto?, que tienen mayor desarrollo, en donde los empresarios son los mayores aportantes en impuestos a la renta. No el IVA, porque el IVA es un impuesto regresivo, sino el impuesto a la renta, que puede ser un impuesto progresivo. Pero para eso se necesita, ¿no es cierto?, una transformación del ecuatoriano, un cambio de chip para que tengamos todos valores y principios y tengamos una conciencia y una vida colectiva, pensando en los demás y no solo en nosotros mismos. Entonces, eso es lo que yo opino. Nosotros deberíamos tener formas creativas de crear alternativas, no coger la más simple y la que más le puede costar al país como la monetización de los activos, sino ver otras estrategias. Y yo creo que hay suficiente gente intelectual, pensante, brillante en el Ecuador que puede generar otras alternativas, ¿no es cierto? Y que tampoco necesitamos nosotros traer gente de afuera para que nos den pensando. Yo creo que las grandes crisis nos obligan a pensar, y creo que muchos ecuatorianos en esta pandemia han generado nuevos emprendimientos y muy interesantes, pero esos emprendimientos no son sostenibles, ¿por qué? Por la falta de crédito, por un crédito que incentiva. O sea, imagínense, yo tengo un emprendimiento y voy a contratar a un crédito con una tasa de interés del más del 20%, imposible. Entonces, esas cosas tiene que pensar el gobierno. O sea, tiene que también, fíjese, en Francia tienen los cabezas huecas que les llaman, que son personas que piensan en qué es lo que es mejor para el país y se permiten proponer alternativas y estrategias más viables y con menor costo social. Muchas gracias. No sé si satisfice sus preguntas. Gracias a usted, economista. Sus aportes son por demás valiosos y especialmente para nuestros estudiantes que están ávidos de conocimiento. Muy gentil de su parte, señora decana. No, muchas gracias a ustedes y saludos a todas las autoridades y a Pablo también, bienvenido. Tenemos un excelente expositor, Pablo Dávalos. Muy buenas tardes, gracias.